Saludos a todos, damos inicio aquí a un ciclo de conferencias del Centro Boliviano de América, de la República Argentina, conmemorando los 60 años de la publicación del libro Cabalgar el Tigre, del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. Dicha obra, publicada en el año 1961 por el joven editor milanés Bani Scherwiller, en un comienzo pasó desapercibido, salvo en los círculos ebolianos más cercanos al autor. Pero con el tiempo, esta obra trascendería el ámbito cultural de derechas, para convertirse en una obra necesaria para entender una nueva era que llegaba a Occidente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Como su subtítulo muy bien lo indica, el mismo brinda orientaciones para vivir tiempos de profunda crisis y sin orientación para afrontarla. Y quizás el máximo logro de esta obra es haber trabajado interiormente sobre cada uno de los lectores que han recorrido sus páginas por más de medio siglo, permaneciendo vigentes los principios que uno debe sostener en este mundo en ruinas. Corresponderá esta primera charla dentro del ciclo de homenajes por los 60 años de la publicación de Cabalgar el Tigre al profesor Eduard Alcántara, nacido en España en el año 1964, viviendo toda su vida en Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Consideramos al profesor Alcántara uno de los referentes obligados del pensamiento eboliano en Europa, y que tanto ha ayudado en la difusión de la obra, sea a través de conferencias, artículos, pero principalmente la publicación de algunos libros, entre los cuales podemos mencionar Ébola y la cuestión racial, de editorial Titania, El hombre y la tradición, editado por primera vez por la editorial Camso y en una segunda edición por la editorial EAS. Con dicho libro también ha sido traducido al portugués por la editorial Fascinação y en inglés por Black Front Press. Otro de sus libros es Reflexiones contra la modernidad, de ediciones Camso, y recientemente Ébola frente al fatalismo, de editorial EAS. Para nosotros es una gran alegría que participe en este ciclo donde homenajeamos al pensador tradicionalista italiano Julius Evola en una de sus principales obras. Sin demorarnos más, les presentamos aquí la conferencia del profesor Eduard Alcántara. Muchas gracias. Se cumplen 60 años de la edición de Cabalgar el Tigre, una de las obras capitales de Julius Evola, y el Centro Eboliano de América ha tenido a bien el invitarme para reflexionar sobre la importancia de esta obra y así lo vamos a hacer. Voy a intentar no sobrepasar el límite que se me ha aconsejado que debería tener esta conferencia. No me resultará fácil porque la densidad y la importancia de este libro son tales que determinadas tareas de síntesis resultan harto complicadas. Bien, empezaré hablando por mi particular relación con Cabalgar el Tigre. He de decir que es el libro que más me ha influido, que más ha trastocado ciertos esquemas mentales míos y incluso el que más ha modificado ciertos hábitos, ¿no? No lo digo porque tenga que hablar de este libro, es que es así. Es así. Creo que lo leí por primera vez a finales de los años 80 en una edición que sacó la editorial Nuevo Arte Tor en 1987 y pocos años después caería en mis manos. Hasta ese momento había leído algunas obras del maestro italiano
pues Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo, la tradición hermética, Los hombres y las ruinas, una edición de la editorial alternativa que llevaba Ernesto Milá. Bueno, la tradición hermética de Martínez Roca, Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo, también de ediciones alternativas, Orientaciones de la editorial Graal, ¿no? Pero no muchas obras más, ¿no? Aunque ya conocía, gracias a estas lecturas, el pensamiento o el legado tradicional de Évola, por dónde iba, pues la verdad es que ciertos planteamientos de Cabalgar el Tigre pues me resultaron ciertamente rompedores, ¿no? Salían muy mal paradas instituciones, bueno, que hasta ese momento, quizá por tradición familiar, también por el contexto social, ¿no? De aquella época, pues venían algo marcadas por el catolicismo de aquellos momentos, y resultó un poco chocante lo que Évola pues planteaba sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, el caso del matrimonio, sin ir más lejos, ¿no? La cuestión de la moral reinante, ¿no? También pues recibía sacudidas importantes. Todo esto pues causó un cierto impacto, ¿no? En mí, ¿no? Quizás si hubiera leído antes de Cabalgar el Tigre otras obras como, pues por ejemplo, Metafísica del Sexo o el yoga tántrico, ¿no? El yoga de la potencia, ¿no? Bueno, en mi mente se habría ido preparando, ¿no? Para la lectura de Cabalgar, ¿no? Y el impacto hubiera sido menor, pero reconozco que sí, que lo padecí, ¿no? Tenía la costumbre también de escuchar música clásica, Beethoven, sobre todo Wagner, ¿no? Y la verdad es que tras leer esta obra magna de Évola dejé radicalmente de escuchar música clásica, ¿no? En especial la que estaba marcada por el romanticismo, ¿no? Después, esporádicamente, ya con el tiempo, pues en ocasiones me he puesto a escuchar dicha música, ¿no? Pero ya muy esporádicamente. O sea que la verdad es que en mis hábitos también influyó la lectura de Cabalgar, ¿no? Voy a entrar en materia, voy a dejar mi relación personal con el libro de lado y voy a entrar en materia, ¿no? Bueno, Cabalgar el Tigre se escribe en una época en que, como dijo en su momento Nietzsche, el desierto crece. Se escribió en ese año 1961, casi en la medianoche del mundo, ¿no? Quizás no tan medianoche como los tiempos posmodernos por los que estamos pasando, ¿no? La tierra baldía de las leyendas del Grial parecían ser ya una realidad en esa época, ¿no? Bueno, es la época de la constatación de la muerte de Dios, ¿no? Tal como el filósofo alemán había comentado, ¿no?
Bueno, Ébola casi prefiere hablar de que Dios no ha muerto, sino que Dios se ha retirado ante el estado del mundo en el que se vivía, ¿no? Echando mano de una fórmula de George Bernanos, ¿no? Bernanos. En esta situación, pues acabo de deducir que de la sociedad tradicional, pues no quedaba nada, no quedaba ya nada que rescatar ni nada por lo que luchar, ¿no? Bueno, en una ocasión un amigo mío me comentó que había leído Cabalgar y que no lo había entendido muy bien, ¿no? No lo había asimilado en su esencia, ¿no? Entonces, pues me dio por redactar un escrito y enviárselo para a ver si de esta manera su nivel de comprensión del mensaje de Cabalgar aumentaba, ¿no? Así me cito y en ese escrito comenté que lo que se nos expone en esta obra se trata de planteamientos hechos pensando en un hombre como el actual, que vive en plena edad de hierro, en pleno período de decadencia. Y ante lo imposible de darle un golpe de timón al actual devenir corrosivo de los tiempos, se nos dice en este libro que debemos de concienciarnos de que no nos queda más remedio que el de vivir inmerso en ellos, en estos tiempos, pero sin que nos arrastren por el camino de la disolución, por lo que hemos de intentar vivir en medio de las ruinas, pero permaneciendo en pie, ¿no? Bueno, ya veremos que los planteamientos de Cabalgar el Tigre no están hechos para todos y que se podría decir aquello que en el epígrafe, ¿no? de Así habló Zaratustra, Nietzsche escribió, ¿no? Bueno, en el sentido de que era un libro para todos y para nadie, ¿no? Cabalgar el Tigre, en efecto, cualquiera pues que se atreva a leerlo, pero la verdad es que quien no tenga, digamos, la capacitación tradicional y después también la preparación interior, ¿no? Para ello, pues podría provocarle más perjuicios que beneficios, ¿no? La, digamos, esencia de este libro, siguiendo con las citas que me vais a permitir que haga de mí mismo, pues quedarían bien reflejadas cuando escribía que en este insigne libro Ébola nos transmite la evidencia de que en los presentes momentos sombríos y crepusculares por los que atraviesa el mundo moderno no existe nada que merezca ser salvado, que deba ser conservado. Bueno, y sigo con mis propias citas, hasta inclusive su obra El hombre y las ruinas, de 1953, Ébola pensó que era posible enfrentarse de cara al mundo moderno y a los establishments en los que por entonces se sustentaba. Pero en Cabalgar el Tigre, 1961, ya refleja cómo el tigre, tras unos cuantos años de acabada la Segunda Guerra Mundial, se ha fortalecido en demasía y nos devoraría inmisericordiamente si lo encaramos. Y cómo por esta razón se hace necesario el emplear otras tácticas como las de utilizar el mismo sistema y servirse de él siempre con el fin de debilitarlo y hacer crecer la oposición al mismo. Es decir, que Cabalgar el Tigre supone
o conlleva una doble vertiente, una interior y otra exterior, ¿no? La exterior consistiría en hacer todo lo posible por acelerar el desgaste del mundo moderno para acelerar su caída, ¿no? Y después hay otra interior de la que no hemos hablado, que consiste en que, bueno, ya que cabalgar el tigre consiste en eso, en cabalgarlo, cabalgar el sistema, no recluirse, pues, cual ermitaño en una gruta, sino que no renunciar a este mundo, pues nos encontraremos, si actuamos de esta manera, con toda una serie de elementos nocivos, de venenos, que, bueno, para un tipo de hombre diferenciado, para alguien que haya transitado ya por ciertos vericuetos de la iniciación y por tanto esté preparado interiormente, podrían ser utilizados estos dichos venenos para convertirlos en remedios, drogas, alcohol, músicas sincopadas, sexo, el gris anónimo de las urbes despersonalizadas, para utilizarlos y alterar nuestro estado de conciencia ordinario y entrar en otros estados de conciencia superiores que nos pongan en contacto con las realidades suprasensibles y que pues eso nos ayude a conocerlas y además a actualizarlas en nuestro interior. Bueno, digamos, estos venenos, pues no hace falta decir que conllevan una serie de peligros para los más, y de ello nos advierte Ébola, ¿no? Así decía en el escrito que os comenté aclaratorio para un amigo, que debe quedar claro que aquel que intente cabalgar el tigre sin estar innata e iniciáticamente validado y preparado para ello será desgarrado, despedazado y devorado por él, por un alcohol o unas drogas que temerariamente quiso poner a su servicio, o por unas prácticas sexuales respecto de las cuales acabará animalmente esclavizado y fatalmente obsesionado, ¿no? En 1988 en Italia se editó un libro que hace un par de años fue traducido al castellano y editado por la editorial Hipérbola Janus bajo el título de Tradición y o Nihilismo, lecturas y relecturas de Cabalgar el Tigre, ¿no? En él, bueno, Alessandra Colla, Carlo Terracciano también y Omar Vecchio escribieron pues en dos trabajos acerca de Cabalgar el Tigre, ¿no? En la edición castellana, supongo también, como se había hecho en la edición original italiana, pues se añadieron otros escritos que en otros momentos se habían escrito no exprofeso para este libro, por parte de otros autores bien conocidos como Giorgio Freda, Adriano Romualdi, uno de firma con las iniciales FG, que creo que era del grupo de la revista Artos, y el mismo Tito Bucar, ¿no? Pues Carlo Terracciano, a propósito de los peligros que puede comportar el intentar poner en práctica la doctrina de cabalgar el tigre, en su aspecto
concepto de transformación interior del hombre, decía que algunos, tras leer el libro, solo cabalgaron al cerdo de la instintividad animal. Muy gráfico, ¿eh? Muy gráfica su definición, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué queda cuando, cogiendo esa fórmula de Nietzsche de que Dios ha muerto, no hay nada, por tanto, en esta sociedad nihilista que defender, no hay nada que tenga que ver con la tradición, ¿no? Pues ¿qué queda cuando Dios ha muerto, ¿no? Cuando se han cortado definitivamente los lazos con lo alto, ¿no? Aunque fueran lazos residuales ya los que en el siglo XIX, cuando Nietzsche formuló esta frase, quedaban, ¿no? Pues lo que queda es el mero existir, es la irrupción del hombre fáustico, ¿no? El que actúa por actuar, se agita. El mero existir, ¿a qué llevará? Pues en filosofía la aparición del existencialismo, ¿no? Que en Cabalgar el Tigre recibe anatemas muy fuertes. Diferentes autores son desgranados por Evola en esta obra y criticada la esencia de su filosofía, ¿no? Sobre todo Jean-Paul Sartre, pero no únicamente. No únicamente. Quedaba algo en esa sociedad nihilista, pues según Evola no. Por eso había que adoptar una nueva táctica, que era la de la politeia, es decir, no inmiscuirse en la política del sistema, en la pequeña política, en la de los chanchullos. La magna política, la política de los absolutos, la política absoluta, en palabras de Carlo Terracciano, ¿no? Esta ya no existía en la época de Cabalgar el Tigre. Por tanto, la apoliteia consistía en mirársela desde fuera. No se podía actuar ya desde las instituciones del sistema. No había ya un movimiento, un partido que pudiéramos definir como de esencialmente tradicional, ¿no? Para actuar dentro de él, ¿no? E intentar acabar con el sistema. No existía. La politeia básicamente consistía en una actitud interior, en un distanciarse de las destrucciones, de las disoluciones del mundo exterior, ya que no podemos nada contra él, que él no pueda nada contra nosotros, contra nuestra mente, contra nuestra esencia más auténtica, ¿no? No queda nada, absolutamente nada, nada que defender. Bueno, Evola, por ejemplo, nos pone el caso de que hay algunos que creen que cierta ciencia que irrumpe a finales del siglo XIX y que se consolida en el siglo XX podría estar acercándose a principios metafísicos. Nos dice que no. Nos comenta que, bueno, tradicionalmente ya, pues, a partir de del siglo XVII, ya el siglo XVIII, es la ciencia mecánica la que se impone, ¿no? Aquella que prácticamente nos dice que el universo pues está formado por
por átomos. Es una ciencia mecanicista, es materialista, sin ningún tipo de duda, que ya había tenido sus pequeños coletazos en la antigua Grecia, ya en épocas en que ésta había dejado su ciclo mítico para entrar ya en procesos de decadencia. Ya Demócrito sostenía esta idea de que el cosmos estaba formado por átomos. Pues nos dice Ébola que ante esta ciencia irrumpe otra a finales del siglo XIX, durante el siglo XX, que es la hegemónica. Hoy en día es otra ciencia, física, matemática, y nos comenta que las entidades que esta nueva ciencia física, matemática, pone en solfa, pues no pueden representar al universo, ¿no? A veces por sus connotaciones abstractas, otras veces sencillamente por el relativismo de las mismas, ¿no? Ahí está el relativismo de Einstein, ¿no? Es decir, que ya ni para representar el universo sirven, ¿no? La mecánica, la antigua, aquella atómica, ¿no? Aquella que parte de Demócrito, aquella pues pretendía por lo menos en forma primitiva y materialista representar al universo, ¿no? A través de, pues eso, de los átomos que según ella conformaban el cosmos, ¿no? Sí, esta nueva ciencia física y matemática, cuántica, algunos han querido verle, pues eso, un valor espiritual, pero carece absolutamente de ella, ¿no? Bueno, quizá ya no se habla de materia, ¿no? Se habla de energía, pero no salimos del mundo de la manifestación, del mundo sensible, ¿no? Aunque sea en forma menos burda, ¿no? Al no hablar de materia, ¿no? Que no habla de espacio de 3 dimensiones, como hacía, pues, Euclides, ¿no? Que se habla de 4 dimensiones, incluso más, ¿no? Porque se sostiene la idea de la existencia de espacios curvos. Pero bueno, seguimos hablando de espacios, de dimensiones. El espacio y el tiempo son parámetros de la manifestación del mundo físico, sensible. No conocen del mundo suprasensible. Ya puede ver esta ciencia, esta nueva ciencia física, pues ya puede ver en la masa una especie como de irradiaciones, ¿no? Coaguladas, ¿no? Casi como de luz congelada. Pero bueno, hablemos de irradiaciones o de luz, estamos hablando también del mundo fenomenológico, no del mundo metafísico. Es decir, que nos comenta Bola que, bueno, aquellos que se hayan hecho ilusiones de que aún quedaba algo salvable en el mundo moderno, algo salvable porque tenía relación con concepciones tradicionales, pues están en el erróneo. No hay nada que salvar en este mundo moderno y por tanto cabe interiormente recluirse la apoliteia para no ser pasto de las destrucciones, de las disoluciones del mundo moderno, pero sin dejar de actuar exteriormente para intentar cabalgando el tigre, agotarlo y una vez agotado darle el remate final para acabar con la modernidad, ¿no? Dicho esto, claro, queda diáfana la idea de que no estamos con cabalgar el tigre fomentando una actitud pasiva, de fuga, evasionista con respecto al mundo que nos rodea, porque el que quiere cabalgar el tigre quiere estar en este mundo, aprovechar sus venenos en beneficio propio.
Esta idea es importante porque mucha gente tras leer esta obra, sobre todo en Italia, aconteció en el momento, bueno, aquel de los años 60 sobre todo, y ha podido seguir aconteciendo después, y no solo en Italia, optaron por una especie de reclusión con respecto al mundo y una especie también como de refugio, como habíamos comentado antes, de ermitaño en las cavernas, ¿no? Nada más alejado de la intención de Julius Evola y de la esencia de esta doctrina extremo oriental, ¿no? De cabalgar el tigre, de convertir el veneno en remedio, o como decía también el maestro italiano, aquel suelo con el que te puedes tropezar también puede servir para apoyarte en él y levantarte, o la espada que te puede matar también la puedes utilizar para defenderte. Vamos a ver por qué este libro no provoca que su lector acabe preso de cierto evasionismo con respecto al mundo, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Voy a citar primero a mí mismo, me voy a autocitar. Hay que intentar, ¿no? Provocar la aceleración, la descomposición de este deleterio mundo moderno para así conseguir que su caída, si ahora se nos presenta como imposible, ocurra cuanto antes mejor. Por tanto, hay que actuar, no desde el sistema, pero hay que actuar. ¿De qué manera? Pues cabalgando, es adoptar tácticas como la de fomentar las contradicciones de nuestro degradante mundo y del establishment que lo sustenta y que a la vez es su consecuencia. Son reflexiones que yo hago a tras la lectura de Cabalgar el Tigre. Puedo estar equivocado o no en que esta fuera la intención en cuanto a táctica de bola, ¿no? Pero seguía comentando el que os está hablando que hay que fomentar sus contradicciones y ponerlas de manifiesto y en evidencia. El desarrollo de sus contradicciones debe de provocar tales tensiones, fricciones, desajustes y desequilibrios que acabe con el estallido de todo el entramado plutocrático materialista de este orbe globalizado que Evola definió como el de la hegemonía del quinto estado, ¿no? Es la vía del chatrilla, es la vía del guerrero, hay que actuar, ¿no? Hay que actuar, no desde dentro del sistema, quizás sí aprovechando algunas de las lagunas que el sistema crea para aprovechar estas lagunas, esos espacios muertos, para desde ellos difundir estas contradicciones, ¿no? Estas fallas, estas injusticias que el sistema crea para desprestigiarlo e intentar acelerar su caída, intentar que el tigre cuanto antes se agote, ¿no? Es la vía del guerrero, por tanto repetimos, además es que no se puede caer en posturas pasivas, ¿no? Evola siempre nos dijo aquello de que aunque una acción no dé frutos, hay que hacer lo que debe ser hecho, tomando esta enseñanza que viene de la tradición hinduista y que tiene que ver con estar en concordancia con el karma. En cada momento hay que hacer lo que debe ser hecho. Por tanto, hay que actuar.
no hay que dejarse llevar por la desazón y el optimismo y el pesimismo, aunque los frutos pues no surjan, ¿no? Bueno, Carlo Terracciano, en el libro que hemos comentado de lecturas y relecturas de Cabalgar el tigre nos dice que no es un libro para evadirse, ni mucho menos, ¿no?, de la realidad, sino que es, citando textualmente a Évola, un libro escrito para los hombres que no pueden o no quieren cortar los puentes con la vida actual, ¿no? Y quieren de alguna manera jugar con todos esos peligros, todos esos venenos, para utilizarlos en provecho propio, para darles la vuelta, ¿no?, para voltearlos, ¿no? Vamos, tras escribir Cabalgar el tigre, Évola en ningún momento adoptó una línea evasionista, en ningún momento. De hecho, su idea de formar una orden que le viene de décadas atrás, la corona férrea, Ankara todavía la mantiene durante toda la década de los 60. Y de hecho desiste de ella cuando ocurre ese supuesto golpe de Estado en 1970, que implicaba de manera directamente, según el sistema, al príncipe Junio Valerio Borghese, aquel héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la Flotiglia más, la 10ª Flotiglia más, pues al implicar a Borghese debe exiliarse a España y como Évola lo había concebido de alguna manera como el gran referente de esta orden de la corona férrea, pues entonces ya Évola ve un poco la dificultad de continuar con ese proyecto de orden, pero hasta ese momento, aunque habían pasado 9 años después de la publicación de Cabalgar el tigre, Évola no ha desistido de su empeño en constituir esta orden, ¿no? Por tanto, no había renunciado a la vía del guerrero, ¿no?, a la vía de la acción, ¿no? Bueno, a pesar de este exilio de Borghese, Évola continúa sus contactos con él, y tal es así que hay una reedición de Los hombres y las ruinas de 1972, cuya introducción corre a cargo del príncipe Borghese, ¿no? Además, tengamos en cuenta esto, que se ha reeditado Los hombres y las ruinas, ¿no?, libro en el cual pues se nos explica cómo serían las instituciones, el Estado, bueno, de acuerdo, ¿no?, a lo que debe ser una sociedad tradicional, ¿no? Es decir, que Évola no ha perdido la esperanza de que de alguna manera se reconstituya el mundo tradicional, ¿no? Bueno. Tendríamos que también echar otra vez de mano de Nietzsche para comprender el que Cabalgar el tigre no supone ningún tipo de repliegue a posiciones pasivas, cuando el filósofo alemán nos comentaba aquello de que no hay que ser libre de algo, ¿no? En ese momento, según las tesis de Nietzsche, pues era libre de esa moral que dependía de la religión, porque como Dios había muerto, pues esa moral se había quedado huérfana, y por tanto se trataba de definitivamente cortar con ella, ¿no? No hay que ser libre de algo, sino para algo, para algo que hay que construir, para algo por lo que hay que luchar. Este autor, que firma como FG,
que aparece en esta obra de lecturas y relecturas de Cabalgar el Tigre, nos comenta que el hombre tradicional asume las crisis del mundo moderno y las transforma en algo positivo. Esto es convertir el veneno en remedio. Hay que transformarlas en algo positivo. Hay que actuar. A esta actitud, FG la llama el apolinismo dionisíaco. Lo de apolinismo viene de eso de transformar, ¿no?, en algo positivo pues las crisis del mundo moderno, y lo de dionisíaco vendría por la referencia a estas crisis del mundo moderno, ¿no? Titus Burckhardt, que como hemos dicho aparece en esta edición española de Lecturas y Relecturas, nos comenta un trabajo, por supuesto, que realizó sobre la obra de Ébola, ¿no?, sobre Cabalgar el tigre, que hay que llevar la negación más allá de su punto muerto. Es decir, que se supone que hay que construir algo, ¿no? No quedarse solo en dicho nihilismo, ¿no? Queda claro, por tanto, ¿no?, que quien haya interpretado en forma evasionista este libro está totalmente equivocado, ¿no? Se vio venir que Ébola podría acabar redactando dicha obra. Sí, la línea de los anteriores libros así lo hacía prever. De hecho, de 1959, de 2 años antes, es Metafísica del Sexo, ¿no? El yoga tántrico, el yoga de la potencia, también de alguna manera postula posiciones que están en sintonía total con Cabalgar el Tigre, ¿no? Influencias de algún otro autor que haya podido tener a la hora de confeccionar esta obra. Pues, por ejemplo, básicamente de Ernest Junger. De hecho, un año antes de Cabalgar el Tigre, Ébola escribe y edita L'operario nel pensiero di Ernst Junger, ¿no?, el trabajador en el pensamiento de Ernest Junger, ¿no?, de Arbeiter, ¿no?, y analiza su obra, no solo El trabajador, analiza otras obras como Sobre los acantilados de mármol, ¿no? Y es que si no hay nada que salvar del mundo moderno, como se plantea en Cabalgar el Tigre, solo quedan residuos, a veces por inercia, instituciones burguesas o ya aburguesadas, el matrimonio es simple fachada en la época. Pues no hay quizá mejor táctica que la de activar lo elemental, casi lo titánico, para acabar con cualquier tipo de reminiscencia burguesa o romántica, o con esas pasiones, ese sentimentalismo que obnubila el alma y que la imposibilita de llegar a un estado de calma tal que mediante el trabajo interior se pueda acceder al conocimiento de realidades superiores, metafísicas, ¿no? Por tanto, la irrupción de lo elemental, ¿no?, que Junger reivindica en su libro de posguerra de la Primera Guerra Mundial, Tempestades de acero, o en 1932 con la obra de Arbeiter, El trabajador, el operario,
pues ese corte, ese talle anónimo, elemental, puede servir para acabar de dinamitar los restos de suciedad residual que es necesario de alguna manera acelerar en su descomposición para acabar con ella, ¿no? Bueno, la influencia de Junger se ve también en que bueno, tiene en cuenta el tema de las drogas como trampolines de superación del estado de conciencia ordinario, ¿no? Para llegar a estados de conciencia superiores, ¿no? Y bueno, esto se puede ver en varias de sus obras. Por ejemplo, se puede ver en su obra Heliópolis, en la cual, bueno, concretamente, textualmente, nos dice que, hablando del cáñamo, que dice que saca con sus lazos al espíritu fuera de sí y le hace entrar en los imperios de las imágenes, ¿no? Para que podamos tener acceso a su conocimiento, ¿no? Dice además que las drogas son llaves, aunque no descubren, sino lo que se oculta en nuestro interior. Tal vez llevan hasta profundidades que de otra manera estarían siempre bajo cerrojo, o que funden la cera de los sellos. Esto dice en esta obra en Heliópolis, ¿no? Bueno, ya sabemos que él frecuentaba a los fumadores de opio en el París de la Segunda Guerra Mundial y vamos, no tenía problemas de pasar de tertulias con Henry de Monterland o Pierre La Rochelle y después irse a los fumadores de opio, ¿no? Y él explica, bueno, sus experiencias con las drogas las explica en otras obras posteriores, ¿no? Por ejemplo, en Visita a Godenholm, explica sus experiencias con el LSD, o en otro libro que es Acercamientos, Drogas y Ebriedad, más tardío, de 1970, pues allí también expone numerosas experiencias que tiene con sustancias psicoactivas. Allí acuña el término de psiconautas, ¿no? Los navegantes de la psique, ¿no? Que se ayudan para esta navegación de las drogas, ¿no? Pero Junger supo convertir el veneno en remedio y no acabó destrozado por este tigre, ¿no? De hecho, vivió casi 103 años, ¿no? Por tanto, aquí vemos también posible influencia de Junger en ébola, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa, que Junger no acaba ceñido, digamos, a este mundo de lo elemental, de lo titánico, que refleja en Tempestades de Acero o refleja en El Trabajador, ¿no? Sus obras posteriores ya nos hablan de que Junger ha hecho para sí el tema de la trascendencia, ¿no? Y bajo los acantilados de mármol se ve claramente, se enfrentan dos mundos, el mundo de la marina y el mundo que hay por encima, que sería el mundo de los bosques y los pantanos, donde un ser terrible, elemental, el Overfoster, el trotamundo, un ser bueno, caracterizado por la violencia, la crueldad, la ignominia, igual que el mundo que dirige, por el desprecio a cualquier valor humano, pues se enfrenta al mundo de abajo, el mundo, como he dicho, de la marina y las pasturas, ¿no? Y es un mundo donde, bueno, hay una sacralidad, aunque sea ya en decadencia, representada por la figura del padre Lampo, ¿no? Y bueno, este mundo pues ya es víctima de los tiempos que corren y será derrotado por el terrible mundo del trotabosques, ¿no? Por el mundo de lo elemental, de lo titánico, ¿no? Pero el mensaje es claramente metafísico, sacro. De hecho, se nos dicen que ya cuando el mundo de la marina
es devorado ya por las llamas y la destrucción, se consigue salvar la cabeza de su príncipe, Samira, en un barco, ¿no? Y se nos dice que en el futuro esta cabeza engarzada con una piedra será el fundamento para la construcción de la nueva catedral, es decir, para la restauración del mundo tradicional, ¿no? Fíjense que aquí se une lo regio, el príncipe, Samira, con lo sacro, la catedral, ambas funciones juntas, en la cúspide de la pirámide social, tal como es propio de cualquier sociedad tradicional, de la tradición primordial de la edad de oro, ¿no? Por tanto, es un Junger ya que ha abrazado lo sobrenatural. Y en Heliópolis, que hemos mencionado antes, también se ve. En Heliópolis se habla de la alquimia, se menciona a Alberto Magno, se menciona a Ramón Llull, Raimundo Lulio, a Agripa de Nettesheim, y bueno, se hacen alusiones a los libros sagrados, a los antiguos sabios de Oriente y Occidente, a las doctrinas de los estoicos, los budistas, los escritos de los monjes, de los místicos. Es clara la influencia, a nuestro parecer, de Junger en Ebola a la hora de acabar de pulir en sus detalles o de concretar en sus detalles cabalgar el tigre, ¿no? Gianfranco de Turris, de hecho, así lo ve también, ¿no? Gianfranco de Turris dice que la jungeriana vía de la salamandra que resiste al fuego, ¿no? A las destrucciones, ¿no? Es equiparable a la apoliteia de Ebola, porque se trata de salir indemne, dice Gianfranco de Turris, salir indemne a las combustiones de la modernidad, ¿no? Bueno, Junger también no se nos olvide de que el mundo tradicional que expone sobre los acantilados de mármol también lo ve ya en fase pues casi agónica, ¿no? Y que por tanto mejor que caiga para construir algo nuevo de sus cenizas, ¿no? Es así que cuando el mundo de la marina y las pasturas cae destruido, dice Junger, mejor que arda. Mejor que arda. Bueno, creo que ha quedado un poco bueno, ya trabajada la esencia de cabalgar el tigre bajo las ópticas que pretendía yo. Era una pequeña puesta personal, ¿no?, sobre las influencias que tuvo en mí, yo veinteañero, cuando leí la obra. Me quedaba mucho por leer después de Ébola. Después pues leí El yoga de la potencia, de Ediciones Edad. Después leí Metafísica del sexo, de la editorial Heliodoro. Si las hubiera leído antes que Cabalgar el tigre, pues quizá el impacto hubiera sido más atenuado. Y por supuesto me quedaban después ya otras obras, siempre consecuentes a lo largo de las décadas en las que escribió Ébola. Hay una coherencia total, ¿no? Pero el tema no era exactamente el mismo, ¿no? Otras obras me quedaban, por tanto, para leer, como todas esas que ingentemente, de una manera admirable, fue traduciendo y editando Marcos Guío en Ediciones Heracles, ¿no? Empezando por su obra capital, Rivolta contra il mondo moderno, rebelión contra el mundo moderno. Empezando por ella y siguiendo por tantísimas otras que tengo a bien tener en mi estantería, en mi librería.
Después de esta relación personal con Cabalgar el Tigre, pues hemos pretendido situarlo en contexto, explicar en qué consiste y centrarnos en un tema específico, que es el de desmentir el que esta obra pretenda llevar a posiciones evasionistas con respecto a la realidad que nos circunda. Es muy denso lo que nos explica en Cabalgar el Tigre, y por eso me he querido ceñir a lo que acabo de explicar, ¿no? Espero que haya sido de interés y reitero nuevamente mi agradecimiento al Centro Eboliano de América por haber contado conmigo para homenajear esta obra en su 60º aniversario, ¿no? Un fuerte saludo. Nothing lasts that hesitates out there.